Esta es la mesa ancha electoral y hoy con 4 mujeres muy tesas en la política, de diferentes orillas, pensamientos, ideologías, pero que trabajan poniéndole la cara a este país. Se las voy a presentar, aquí está. Para mi derecha, Catherine Jubinado. Cati, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, querida Maritza, y bueno, muy feliz de poder compartir además con este panel de colegas maravillosas. ¿Qué número y partido? De una Partido vez. Verde. Aquí vienen a pedir votos también. Partido Verde, cabeza de lista a la Cámara por Bogotá, con el número 101. Senadora Norma Hurtado, bienvenida. Bueno, Maritza, muchísimas gracias. Gracias a RCN. Norma Hurtado Sánchez, Partido de la U, el número 13. También está con nosotros la representante Carolina Arbeláez. Maritza, gracias por la invitación. Yo soy la número 101 del Partido Cambio Radical, cabeza lista de la coalición Bogotá Entre Todos. Y la única que no es congresista acá, pero que está pronosticado que va a entrar al Congreso de la República, María Clara Posada. Hola Maritza, un saludo a ti, un saludo a todas las compañeras en la mesa y a la audiencia. María Clara Posada, candidata al Senado en la lista cerrada del Centro Democrático. La número 8. Bueno, miren, arranquemos hablando por el tema del día y es esta decisión que tomó la semana pasada el Consejo de Estado de suspender el salario mínimo, que al final no tiene grandes efectos, digamos, en temas empresariales, porque lo que se dice es que hasta que no llegue el nuevo decreto sigue rigiendo el 23.7% y el Gobierno Nacional ya dijo, vamos nuevamente con un 23.7%. Entonces, ¿qué significó esto? La pregunta acá es ¿qué tanto se pasó de una discusión técnica a una discusión electoral, María Clara? Absolutamente, Maritza. Yo creo que esta era un resultado previsible. El presidente Petro y su gobierno, al tomar la medida de decretar este salario mínimo con ese incremento tan fuerte de casi un 24%, sabía que con cara iba a ganar y con sello también. Entonces, ¿a qué le estaba apuntando? A lo que está pasando en este momento. Hacer política con las expectativas de la gente. ¿Cuál es el problema de esto? Que es que esto se paga es precisamente en la capacidad que tiene la gente para solucionar sus necesidades diarias. Entonces hoy la mayoría de colombianos enfrentan una situación total de incertidumbre donde no saben qué va a pasar con sus salarios, qué va a pasar con su poder adquisitivo y qué va a pasar con su familia. Ahora, el tema es que como esto se convirtió en un tema de campaña, todos los candidatos, incluido Paloma Valencia del Centro Democrático, está diciendo, no, pues mantengámonos más bien en esto. ¿Qué es lo que entonces se debe hacer en este caso, Carolina? Pues es que ¿quién no está de acuerdo con que los trabajadores ganen bien? Yo creo que aquí esa no es la discusión. Aquí lo que hemos venido criticando es la improvisación en un gobierno populista que a pocos días de las elecciones pues toma una medida como esta sin ningún nivel técnico de discusión, sin ninguna concertación. Lo que hemos venido durante todos estos años viendo cómo actúa el gobierno, que es que quiere imponer todo sin ninguna concertación con los trabajadores, con los empleadores. Es que aquí lo que necesitamos para el 2026 en últimas es definir cómo vamos a lograr generar los incentivos para que los microempresarios, para que el sector productivo pueda pagar esos salarios, y no solamente los salarios, la reforma laboral, todos los incrementos en los costos que hoy tienen y que está acabando con los empleos. Sí, Carolina puso un tema en el punto que era y es, digamos, al salario mínimo, al incremento del salario mínimo se suma la reforma laboral que pasó por la comisión donde está usted, senadora. Así es, Maritza. Para nadie es un secreto que desde el Congreso se ha pretendido que los trabajadores tengan garantías, que los trabajadores puedan tener sus horarios extra, que tengan la totalidad de la liquidación de sus dominicales y festivos. Así lo aprobamos y así quedó concertado en la Comisión Séptima y en las plenarias de Senado y Cámara. Pero se viene este tema adicional y es el porcentaje del salario mínimo o del salario mínimo vital, porque se abrió otro concepto de la OIT traído a Colombia que no ha sido desarrollado en el Código Sustantivo del Trabajo y que es necesario que empecemos a hablar del salario mínimo vital. Esto tiene yo diría que tiene un objetivo muy puntual por parte del gobierno. Lo hizo estratégicamente, eso es innegable. Se jugaron una carta política clara y sabían que ganaban con los trabajadores y si el Consejo de Estado tomaba la decisión que tomó, también ganaban, porque miren, ya sabemos, están convocando el próximo jueves a las plazas, están convocando a protestar por algo que aún no se ha definido, Maritza, y eso yo creo que tiene una connotación política.
Hoy los empresarios han hablado, los candidatos presidenciales han hablado y nosotros los congresistas también hemos dicho, queremos que el salario quede como fue proyectado y lo más importante es que los empresarios nos digan si tienen la capacidad de horas extras, dominicales y festivos y ahora es salario mínimo vital para saber si en este país en los próximos meses vamos a tener desempleo o no. Caterina. A ver, yo le quiero dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos que, como bien han dicho mis colegas, hoy están con un alto nivel de incertidumbre. El salario mínimo decretado por este gobierno no se les va a bajar. Lo que el Consejo de Estado le está pidiendo al presidente Petro, que ya había hecho algo similar cuando Santos era presidente también, es que justifique técnicamente ante la norma correspondiente el aumento, que lo justifique contra inflación, contra productividad, contra crecimiento económico, contra participación del trabajo en el Producto Nacional. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Lo va a justificar y va a mantener ese incremento. Sin embargo, yo creo que aquí, si bien el gobierno hizo algo que era necesario y era poner al frente de la agenda el tema de justicia salarial y el tema de los derechos de los trabajadores, no abrió la segunda parte de la discusión y es cómo hacemos que en Colombia sea más fácil hacer empresa, cómo hacemos que los micronegocios, que las pymes y las mipymes puedan sostener no solamente el salario mínimo, esa no debería ser la discusión de fondo, debería ser cómo hacemos que las empresas crezcan para que paguen más del salario mínimo. Aquí tenemos que dejar el fetiche de todos los años, ¿cuánto va a subir el salario mínimo? No. La discusión de fondo es cómo generamos riqueza en Colombia, cómo facilitamos que los ciudadanos de a pie hagan empresa y cómo facilitamos que las pequeñas empresas crezcan para que podamos realmente ofrecer salarios competitivos mucho más allá del salario mínimo. Y ahí hay que hacer unas reformas y ahí hay que hacer unos ajustes legislativos que este gobierno no presentó, pero que nosotros en el próximo Congreso sí vamos a presentar y es un proyecto de ley que se llama Empresa Fácil. Si ya sabemos lo que va a hacer el gobierno nacional, si ya sabemos que no va a pasar nada con el incremento del salario mínimo, entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esta medida cautelar? Y por qué justo en este momento, cuando estamos discutiendo en esta mesa, hay también una mesa de concertación, la tripartita, entre empresarios, entre trabajadores y entre gobierno nacional. Hago la ronda al revés. Pues es porque la ley lo manda. Básicamente, si el Consejo de Estado le pide al presidente de la República ajustar, entonces tienen que volver a la mesa Pero de de ahí, concertación. ¿quién puede salir? En esa mesa de concertación, que es tripartita, como bien dices, están el Estado, las empresas y los trabajadores, pues a través del diálogo y a través de cifras y evidencia empírica deberían llegar a una cifra razonable. Ahora, en este caso, muchos economistas dicen la cifra no fue razonable porque estuvo muy por encima de la inflación. Los aumentos de años anteriores durante el gobierno Petro estuvieron más acompasados con la inflación. Ahorita tenemos una inflación que cerró en 5.1 en 2025. El Banco de la República proyecta que puede llegar a 6.4 en 2026. Ojo, la tendencia de América Latina es a reducir inflación, Colombia está incrementando inflación. Eso puede ser un efecto del alza del salario mínimo, muy por encima de la inflación. ¿Qué va a pasar? Pues lo que ya dijimos, van a llegar a la misma cifra, lo van a sustentar, pero qué bueno que no hubiese tenido que ser a través de un decreto este aumento. Ojalá la mesa de concertación tripartita hubiese, a través del diálogo y la concertación, haber llegado a un acuerdo en diciembre y no estaríamos en este despelote ahorita. Ahora, mi pregunta también es, ¿tenía realmente el gobierno nacional la intención de llegar a un acuerdo cuando incluso decreta un salario muy por encima de lo que pidieron los sindicatos, que siempre piden, digamos, una cifra que ellos saben que casi nunca se las han dado? Hoy lo decía uno de los principales presidentes de los sindicatos, decía, hasta a nosotros nos sorprendió. Y por eso es importante reiterarle a los colombianos que fue una jugada política. Y en esa jugada política se genera ya esta expectativa que hoy va a ser sustentada, como lo dijo Kate, con la inflación, con la producción, con la competitividad, con el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero esto debió haber sido antes de. Si no, si lo hubiesen hecho, el Consejo de Estado no se hubiese pronunciado. Y se pronunció porque falta sustentación técnica, que es lo que le hemos pedido en muchos escenarios las congresistas que estamos aquí sentadas al gobierno nacional. Siempre es una imposición, no una concertación, no un diálogo. Si en diciembre esa misma concertación que van a hacer hoy 16 de febrero se hubiese hecho con los empresarios, con los sindicatos y con el gobierno, tal vez no se hubiese generado esta
digamos, este ruido que hay hoy, Maritza, en torno a este decreto y al pronunciamiento del Consejo de Estado. Bueno, esperemos que salga lo mejor para Colombia y podamos avanzar, no solamente con el salario mínimo de los colombianos, sino que podamos avanzar en nuestras campañas de una manera tranquila, acompañando siempre desde la Comisión Séptima a los trabajadores. Miren, yo me pregunto también qué tanto al final al sector empresarial y productivo le toca, digamos, ceder ante estos intereses electorales de muchos otros sectores, porque si nos ajustamos al tema técnico, pues sería IPC más productividad más algunos puntos, pero vamos a quedarnos en el 23%, lo mismo para Carolina y María Claudia sobre eso. Maritza, es que en este país la informalidad alcanza el 70%. Entonces, una de las responsabilidades que tiene el gobierno nacional es cuidar los empleos formales. Y lamentablemente, con todas las medidas improvisadas que se han venido tomando, pues eso no está pasando. Hoy son muchos los negocios que están cerrando, los pequeños emprendedores, la economía local, la economía del barrio, esa tienda del barrio, la peluquería, que no tiene cómo sostener los costos, no solamente del salario mínimo, repito, es también los costos de una reforma laboral, los costos de una inflación y un incremento en los arriendos, en los servicios, el gas que se dobló, se triplicó, en fin. O sea, que hay unos costos, que hay negocios de los barrios que no están pudiendo sostener. Y no hay mejor política social para superar el hambre y la pobreza que la generación de empleo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a generar empleo si lo que estamos haciendo es medidas, o lo que está haciendo el gobierno son tomando medidas que destruyen los empleos? Entonces aquí sí hay una conversación responsable. Yo creo que hay que echar para adelante, ya la decisión está tomada, todas las decisiones de este gobierno no tienen ningún sustento técnico, pero la decisión está tomada y el gran reto será cómo incentivar la inversión, cómo lograr generar confianza y seguridad jurídica para que llegue la inversión a Colombia y se puedan crear empleos formales o cuidar empleo formal. Maritza, nosotros desde el Centro Democrático creemos en la economía fraterna, en que al trabajador le vaya bien y al empleador le vaya bien. Eso solo es posible si tenemos un Estado que no sea adversario del empresario, sino que sea aliado en sus propósitos. Habiendo dicho eso, estas medidas irresponsables del gobierno nos dejan en estos 3 meses con 771.000 despidos según FENALCO. Es que hoy el gobierno está pensado es para entorpecerle la vida al ciudadano de a pie y no para ayudarlo. Entonces, ¿qué vemos? Que asfixiamos al empresario, asfixiamos a los trabajadores y en paralelo el gobierno crece y crece y crece con una masa burocrática que cada día es más insostenible. No podemos pensar únicamente en alza, no podemos contemplar el alza salarial independiente de todo el modelo. Nosotros claramente queremos que los salarios sean mejores, pero eso tiene que estar también abrazado por una política de austeridad en el Estado. No podemos seguir con 162 entidades que hoy le cuestan a los colombianos 468 billones de pesos, que es que tenemos un gasto público por encima del 45%. Maravilloso subir los salarios, maravilloso que la gente tenga mejores condiciones, pero para que eso sea sostenible tenemos que pensar en cómo reducir la carga que los empresarios y trabajadores están asumiendo para que podamos generar mayor libertad económica. Sí. Miren, me queda muy poquito tiempo, pero creo que este es un tema muy importante, aprovechando que tengo 4 mujeres políticas en esta mesa ancha sentadas para hablar de qué es hacer política como mujer en este país en donde pulula la violencia. Y no estamos hablando solamente de la violencia de las balas que matan, sino de los ataques, de los insultos, del bullying, de las bodegas en redes sociales. Pues bueno, ese es el tema de la campaña para nosotros las mujeres, porque yo creo que ser mujer en política en Colombia es un acto de coraje y de resistencia, porque todo el sistema político está diseñado para violentarnos, para acosarnos, para hostigarnos y para sacarnos, de hecho, del camino. De manera que yo quiero resaltar que aún en medio de ese ambiente hostil, hemos sido las mujeres de este Congreso de la República las que hemos hecho control político, las que hemos levantado la voz, y voy a decir un término muy ciudadano, y hemos tenido los ovarios que los hombres en el Congreso no han tenido para decir lo que se está haciendo mal. Inclusive, las mujeres congresistas hemos demostrado, como en mi caso, que somos capaces incluso de hacerle control al gobierno por el que votamos y que nuestra posición ideológica no nubla nuestra lucha contra la corrupción, que es lo que yo tanto le critico a este gobierno, y le pido además que dé ejemplo de ética pública en la forma de hacer política, porque la semana pasada se tuvieron que retractar 3 bodegueros contratados por el gobierno de Petro que llevaban 3 años injuriándome a mí con el cuento de que a mí me habían financiado la CPS. La fiscalía los hizo retractar y
les va a tocar retractarse a muchos más, pero ojalá que nadie se tuviera que retractar y ojalá Claro. que pudiéramos hacer política sin deshumanizar, al contrario, y en el marco del respeto. En un debate, sí, respetuoso. Muy rápidamente, que se me acabó el tiempo. Bueno, Maritza, definitivamente para hacer política las mujeres tenemos que sacar la valentía. La valentía ante la agresión, la estigmatización, el señalamiento infundado, especialmente en las regiones. No hay ya propuestas, es pisotear a la mujer, es maltratar y violentar a la mujer. Sin embargo, hemos tomado la decisión de seguir adelante, demostrar que tenemos capacidad, que tenemos fundamento y que estamos formadas para esto y para mucho más. Con un solo propósito, en el caso de Norma Hurtado, necesitamos ser ejemplo para otras mujeres. Necesitamos muchas más mujeres en la política. A mí me invitaron hace años a este proceso y yo hoy lo hago con convicción, con mucha convicción, pero especialmente invitando a que muchas más mujeres hagamos parte de este camino, que es duro, por cierto, pero que no podemos desfallecer. Carolina. Bueno, no, la normalización del odio, la estigmatización, las amenazas a las que nos vemos sometidas las mujeres en política no se pueden normalizar y yo creo que aquí pues seguiremos alzando la voz. Hoy tenemos el 30% de participación, casi el 30% de participación de mujeres en el Congreso de la República y yo espero que seamos muchas más. Entonces no nos vamos a dejar intimidar. Yo soy una mujer además de la oposición, entonces las bodegas desde el presidente para abajo nos viven haciendo bullying y violencia política sistemática. Entonces, pero aquí seguimos firmes en representación, además es de esas mujeres que no solamente son políticas, sino son esas mujeres tesas de todo este país que sostienen esta ciudad y sostienen María Clara, para cerrar. Maritza, pues yo aplaudo los liderazgos femeninos, ¿cierto? Aplaudo las mujeres que de forma valiente se meten en este mundo de la política sin pretensión de victimismo o de buscar cuotas para poder brillar, sino que simplemente se esfuerzan todos los días en hacerse un lugar en este mundo que no es tan fácil, ¿cierto? Habiendo dicho eso, también quiero es como destacar esas mujeres que han tenido que resistir en esta contienda las agresiones que buscan que la mujer como cuerpo sea un arma de ataque político. Paloma Valencia, Sofía Araujo, que han tenido que lidiar con ese tipo de agresiones para hacer que sus voces se escuchen. Ojalá la voz de la mujer se escuche más allá de su género. Pues aquí hay 4 mujeres tesas, berracas, que van a ser congresistas. Algunas que repiten y algunas que llegan. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y muchísimos éxitos en esa campaña.